Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, con 13 grados acá en Miami, ya tú sabes. Como ahorita salimos con capucha y demás. Óyeme, hemos hablado mucho de la economía cubana. Hoy vamos a hablar de la política, aunque separar economía de política es muy difícil. Y recuerdo en Cuba alguna gente que me decía, no, yo no me meto en política, a mí la política no me interesa. Y cuando empezaba a hablar si estaba de acuerdo con el salario, con la gas y demás, me decían, no, digo, bueno, la política no te interesa, pero la política determina en mucho tu vida. Y bueno, vamos a hablar un poco de la política en Cuba. Se han sucedido todo un grupo de eventos y a veces las personas dimensionan o sobredimensionan lo que sucede, que ha sido el caso de la sustitución de Gil y del ministro de Alimentación. Nada nuevo, en Cuba eso sucede a cada rato. Pero pienso que hablar de la política, cómo está la política, la situación política en Cuba es importante. Creo que el 11 de julio demostró la ruptura definitiva entre el pueblo y la dictadura cubana, por mucho que hayan hecho ahora la marcha de las antorchas, que hayan tenido que sacar a los 4 dinosaurios, como yo les digo, al frente de esta manifestación increíble, que hayan tenido que recurrir a personas de 90 y tantos años. Uno de ellos el caso de Guillermo García, que estaba como perdido allí. Han tenido que sacar a Raúl en varias ocasiones a la palestra. Eso demuestra que la situación política está tan mala como la situación económica, y mira que está malo eso. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con nuestro amigo, el historiador político y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo estás, Morúa? Hola, buen día, un saludo a ambos. Bueno, para Hernán, buenas tardes allá. Y para ti, buenos días, estamos en el mismo uso horario. Con un poquito más de calor que el que tienes tú allí, pero ahí vamos. Aquí estamos. Gracias por la invitación, saludos a ambos. No, gracias a ti por estar ahí siempre que te necesitamos. Morúa, antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, quisiera que tú aclararas algo. La gente, es que el socialismo ha hecho tanto daño en el mundo, ha traído tanto desastre, tanta miseria y tanta pobreza, que cuando las personas oyen hablar de izquierda, la identifican plenamente con el socialismo. Y creo que incluso el socialismo no es ni lo que han intentado implantar en Cuba, en Rusia, en la Unión Soviética y demás. ¿Pudieras de hacer una pequeña aclaración entre la diferencia entre izquierda y socialismo? Bueno, mira, hay dentro de las definiciones de izquierda y socialismo siempre hay una pluralidad de maneras de entenderlo, ¿no? Pero si lo explicamos de una manera bastante simple, yo te podría decir que todo socialista se pretende y se considera a sí mismo de izquierda, y así histórica, política e intelectualmente se concibe. Pero no toda izquierda es socialista, en el sentido que se definió, digamos, después de 1917. Incluso antes, hay una distinción fundamental entre lo que sería la izquierda socialdemócrata y la izquierda socialista. Yo creo que ese es el eje fundamental que podríamos, digamos, establecer para distinguir uno de la otra. La izquierda socialista
que es la que le abrió paso entonces a la izquierda comunista, y entonces aquí hay otra distinción, se diferencia completamente, yo diría casi completamente, de la izquierda socialdemócrata en varios puntos esenciales. Uno de los cuales es el que tiene que ver con la libertad y lo que hoy se conoce mejor como derechos humanos. Para la izquierda socialdemócrata no hay posibilidad de construir sociedades justas, sociedades inclusivas, equitativas, si se suprimen las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Y para la izquierda socialdemócrata no hay problema con la propiedad privada ni con la economía de mercado. Aquí es donde comienzan a separarse entonces las distintas visiones de cuál es la sociedad más justa. La izquierda socialista fue y es la que pretendió, ya hoy no tanto, pero fue y es la que pretendió construir lo que se llamó un socialismo democrático, en el sentido de que el Estado controlaba y hegemonizaba los medios fundamentales de producción, y a partir de aquí se garantizaba la equidad, la justicia, la igualdad y los demás derechos. La izquierda comunista fue la que entendió y que fue la que triunfó fundamentalmente en Rusia y en todos sus satélites, fue la que pretendió abolir para siempre la economía de mercado y la propiedad privada que sirve de base a la economía de mercado, y también las libertades fundamentales. Es decir, para la izquierda comunista eso de libertades fundamentales son libertades burguesas. Y entonces aquí hay tres, digamos, distinciones, tres maneras de entenderlo que se puede incluso establecer y situar en países o regiones básicamente europeas para tratar de distinguir una de la otra, ¿no? La izquierda socialdemócrata es la sueca, la noruega, la de Dinamarca, la de Finlandia, un poco la de Alemania. La izquierda comunista fue la que triunfó en la ex Unión Soviética y su satélite, que fue la que se importó en Cuba, y la izquierda socialista tuvo un periodo muy corto en Portugal, y un poco en España, pero sobre todo en Portugal. Esas son tres distinciones y es fundamental entenderlo para ver y entender incluso el pasado y hasta hoy el presente de Cuba, básicamente. Ahora que hablaste de esto, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo tú catalogas al régimen cubano? ¿Consideras que es socialista y crees como yo que el 11 de julio del 2021 marcó la ruptura definitiva del pueblo cubano con la mal llamada revolución? Primera respuesta a la pregunta. Primero, yo pienso que en Cuba hubo un intento de construir una izquierda socialista con la visión del Partido Comunista, pero siempre tuvo en tensión con Fidel Castro, que no era comunista, a pesar de que se diga que lo fue y se insista en que lo fue, no era comunista, no era marxista, simplemente Fidel Castro fue un dictador latinoamericano que tuvo digamos, la osadía y la capacidad de darse cuenta que la mejor manera de construir su dictadura en Cuba pasaba por apropiarse de todos los instrumentos de un Estado totalitario. Entonces, aquí esa tensión siempre se vivió. Fue la tensión que vivió Fidel Castro con Carlos Rafael Rodríguez, por poner un ejemplo, que Carlos Rafael Rodríguez y el Partido Socialista Popular sí pretendían construir, ligado a la Unión Soviética, un tipo de modelo socialista con predominancia del Partido Comunista. Pero Fidel Castro nunca les dejó que el Partido Comunista liderara absolutamente nada. Y por esa razón, yo considero que el primer modelo híbrido que hay en América Latina es el cubano. Fidel Castro, un dictador latinoamericano más, con las herramientas de los estados totalitarios, porque era una mejor manera de garantizar
su dictadura. No tenía tensiones con ninguna élite ni con ningún grupo de poder. Todo el mundo por debajo de mí con este nuevo cascarón que fue el Estado totalitario que se construyó en Cuba. Y obviamente hay una ruptura el 11 de julio de 2021 que se venía fraguando poco a poco y se manifestó con claridad el 11 de julio de 2021 entre el gobierno cubano, entre la élite y el resto del país. Y lo digo con toda la fuerza del caso, porque siempre pongo el hecho, la diferencia específica de que las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron en todo el país y fueron transversales. Es decir, todos los sectores sociales, colores de piel, nivel intelectual, profesión, geografía, todos los lugares expresaron esta ruptura. Y yo creo que ahí hay un sismo fundamental entre el Estado y el pueblo cubano a partir del 11 de julio de 2021. O sea, un poco hablando de Fidel, Fidel es un poco el Estado y la revolución soy yo. Pienso que así fue. Exactamente, exactamente. De hecho, hubo un intento, y eso es interesante, ese enfoque que tú le das ahora, porque cuando se habla de revolución socialista en Cuba, fíjate que a lo largo del tiempo lo que predomina es la palabra revolución y menos la palabra socialista, que Fidel Castro utilizaba convenientemente. Por eso pudo decir en 1986, ahora sí vamos a construir el socialismo. Pero bueno, del 59 o del 61, que fue cuando se declaró, al 86, hay unos cuantos años, ¿qué se estaba construyendo? Pero lo interesante es eso, que el concepto de revolución predomina y manipula la realidad, los conceptos, las palabras, por encima del calificativo o la ideología supuesta socialista de esa revolución. Hernán. Yo diría, a ver, viniendo un poco más acá, Manuel, me pareció muy interesante lo que planteas respecto de la transición, digamos, la transformación de un modelo socialista o comunista a algo que es una entelequia como la revolución. Entonces todo lo que está dentro de la revolución está bien, todo lo que está fuera de la revolución está mal, sin que nadie sepa muy bien qué es cada cosa, ¿no? Qué es revolución, ¿no? Pero si vos tuvieras que ahora catalogar el régimen de hoy, encabezado por Díaz-Canel, en alguno de estas clasificaciones arbitrarias y restrictivas, como izquierda, derecha, comunismo, socialismo y capitalismo, lo que fuera. ¿Cómo la describirías? Mira, yo creo que seguirlo definiendo ahí es como una especie de voluntarismo de la mente, ¿no? Seguir definiéndolo eso. Ellos tienen, lo que todavía controlan es la tradición, digamos, de que la izquierda lo vea como ellos han querido ser vistos, es decir, como gente de izquierda. Y eso tiene su peso, ¿sabes? En la realidad, sobre todo América Latina. Pero en realidad, a mí me gusta una última definición que dio un intelectual, que también político venezolano, Andrés Caleca, que dice, las medidas que acaba de tomar el gobierno cubano son las que nos permiten catalogar y clasificar al régimen de Cuba como una especie de comunismo neoliberal. Y esa aparente contradicción entre el comunismo y el neoliberalismo lo que trata de cantar es que efectivamente en Cuba el control de las palabras es lo que permite hacer lo uno y lo contrario para tratar de mantener el poder. Y el gobierno controla todavía las palabras porque controla los medios de comunicación, controla el Estado, controla las instituciones, y eso obviamente le permite mantener la definición de las palabras, pero la llena de contenidos totalmente disímiles. Pero ya este es un régimen autoritario que toma como ventaja
el control de la ideología, el control del Estado, para seguir aparentando que es una revolución, seguir aparentando de que trata de construir la justicia social, seguir con el juego de apariencias ideológicas para defender lo que ya de por sí es un Estado autoritario, una autocracia que trata de mantenerse constantemente en el poder. Y lo demuestran justamente estas últimas medidas que acaban de tomar, ¿no? Como que conocemos, no han implementado, pero obviamente acaban de tomar y están tratando de definir el mejor momento para aplicarlas. Antes de que Hernán, un momento. O sea, ellos siempre han utilizado palabras muy bonitas. Creo que es corrección de las desviaciones. Realmente, y yo lo considero, es un paquetazo neoliberal que no han podido comenzar a implementar porque ha sido reacio el pueblo a aceptarlo. Y de ahí vino la liberación de cerca de 9.000 delegados de circunscripción para que convencieran al pueblo. Creo que es primera vez que se liberan de su trabajo a delegados de circunscripción para que convencieran al pueblo de lo bueno, de lo beneficioso de este paquetazo. E igualmente, Díaz-Canel recorre el país oyendo opiniones y hasta el momento no han podido implementar ninguna de ellas. Obviamente, fíjate qué cosa más curiosa, es cuando proponen las medidas el pasado año, están pensadas y concebidas para aplicarlas todas juntas a principios de año. Después fueron variando. Recordemos que lo primero que dijeron era que iban a eliminar, eso lo dijo Marrero, el primer ministro, iban a eliminar la libreta de abastecimiento. Ya eso no tenía sentido. Rápidamente salen a rectificar de que eso no va a pasar. Luego plantean este paquetazo realmente ultra neoliberal, no solo neoliberal, ultra neoliberal, es decir, en ningún país de los que se puede hablar de paquetazos o medidas neoliberales se sube 500% el precio de nada. Se sube un 10%, se sube un 15% que genera lo que generó en Chile, lo que puede generar en cualquier otro país, pero el 500% del precio del combustible, eso no ha sucedido en ningún país que haya aplicado paquetazos de esta naturaleza. Por eso yo lo califico de ultra neoliberal. Pero es un paquetazo que quieren aplicar de manera autoritaria. Por eso suspenden las asambleas de rendición de cuentas el pasado año y suspenden las asambleas de rendición de cuentas de este año, que tenía programada, obviamente. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar al pueblo. No quieren darle una plataforma pública al malestar ciudadano, que al mismo tiempo es una plataforma legítima en los términos de ellos, porque son las asambleas de rendición de cuentas del poder popular. Suprimen eso para no darle voz, y entonces cuando se dan cuenta de que hay una ruptura, de nuevo se dan cuenta por segunda vez que hay una ruptura entre ellos y la sociedad, entonces empiezan a aplicar políticas populistas. Detén la aplicación de las medidas y empieza a persuadir. En vez de escuchar, lo que intentan es persuadir. Por eso Díaz-Canel sale a recorrer todo el país en un tour coreografiado en que se presentan ya personas preparadas, una escena que se crea, sale para persuadir, lo proyectan en los medios de comunicación y luego hacen esta otra de tratar de gente sin capacidad de persuasión, tratar de que persuadan a la sociedad de que este paquetazo es a favor de ellos mismos. Es decir, a veces los que van a morir están obligados a saludarte, ¿no? Y eso obviamente no lo van a lograr de ninguna manera. Por eso no han tenido éxito. Lo hicieron, pero no crean que han recorrido mucho, porque la gente no está, el horno no está para galletitas, como decimos por acá en Cuba, en ese sentido. Y muchos de estos delegados realmente lo que tienen es miedo de escuchar a la gente.
Pero por ahí andamos, ¿no? En un programa anterior le habíamos preguntado a Germán González sobre este tema, ¿no? Sobre el paquetazo que ahora menciona Manuel, y nos parecía importante recordar el comentario que nos hacía el economista cubano al respecto, a quien, por supuesto, agradecemos como siempre su participación en este programa. En cuanto al cual, el plan de medida, imagínate, lo primero que hacen es decir que la tarea de ordenamiento que se diseñó mal, se aplicó en el peor momento posible el país bajo los embates de la pandemia de la COVID-19. Vaya, no podía estar en un momento peor. Aplicar la tarea de ordenamiento. Ahora dicen ellos, fíjate, que la tarea de ordenamiento no cumplió sus objetivos y se abandonó el lineamiento de chequear la tarea de ordenamiento y emprender una reforma. Una reforma que, si tú miras la historia de los países socialistas, entre comillas, fue la misma reforma que se implantó en la Unión Soviética en los años 70, 72, 73, lo que llamaron la reforma Lieberman-Kosygin, que fuera una reforma para enmendar el socialismo, que en definitiva se derrumbó. Es decir, no enmendó nada, no resolvió absolutamente nada, y la Unión Soviética se ido entrando en una crisis de falta de dinamismo en la economía, de atraso tecnológico. Fue la época que llaman del inmovilismo, y se derrumbó la Unión Soviética. Bueno, eso es lo que está aplicando esta gente ahora, hacer reformas de tipo coyuntural, ¿no? En forma de paquetazo. Subo los precios de esto, subo los precios de aquello, quito el subsidio de esto y aquí, elimino el subsidio de aquello allá. Digo que voy a subsidiar a las personas de bajos recursos, pero quién sabe en Cuba quién es de bajos recursos o no es de bajos recursos, porque a lo mejor yo gano 10.000 pesos, fíjate, Pedro, yo gano 10.000 pesos de pensión, y alguien que reciba $100 mensuales tiene más nivel de ingreso que yo, porque $100 hoy son 27.000 pesos. Así que tiene 2,7 veces más ingresos que ese que gana 10.000. Y quién sabe el que recibe remesa del exterior o no. Quién sabe el que es más vulnerable o menos vulnerable. Quién sabe algo de algo. Nadie sabe nada de nada. Porque la economía del país es kafkiana. Es totalmente absurda. Entonces, las medidas, desde ahora te lo auguro, y anótalo, guarda esta grabación, que dentro de un año van a estar rectificando los errores de la rectificación de errores del año 2024, si es que llegan allá. Yo creo y quiero resaltar que es interesante la evolución del asunto, porque la ruptura sociedad-Estado ha creado una fractura en el poder. Y eso es un tema muy interesante, es decir, de la ruptura con la sociedad a la fractura de la propia élite, ya con mucha más claridad. Y yo creo que eso es un punto muy interesante en la evolución de los acontecimientos ahora mismo. Justamente de eso te iba a preguntar, Manuel, porque te escuchaba Aquí estoy. Te escuchaba en el análisis y pensaba en esto que contaba Pedro al inicio de renuncias o salidas que son comunes en Cuba, ¿no? Primero, o sea, que son estas salidas sospechosas, ¿no? Salidas que nadie informa o que se informan muy parcialmente, que no se dan muchos motivos, no hay mucha explicación detrás y demás. ¿Tienen que ver, tú crees, con una ruptura que se está dando dentro del poder? Sí, sí lo es, sí lo creo. Lo creo en varios sentidos. Primero, muchos de estos funcionarios que de alguna manera están más cercanos a la realidad, porque viven en determinadas zonas donde viven también muchas personas, es decir, no viven muy apartados, saben
escuchar un poco lo que está pasando, muchas de esas personas que están en la élite saben perfectamente bien de que hay un malestar social profundo en la sociedad cubana y probablemente le han empezado a hacer resistencia a las medidas durísimas que el gobierno está tomando y a los pasos que están dando. Es decir, ellos le hacen resistencia. No es que tengan una propuesta, es que hacen resistencia a esto, ya sea con un comentario, ya sea con un informe, ya sea llamando la atención de algo que haya sucedido en alguna comunidad o en algún territorio. De cualquiera de estas maneras suaves comienzan a marcar cierta diferencia y cierta resistencia a las políticas que son decididas y definidas por de 4 a 8 personas en el poder. Y eso comienza a transparentarse, comienza a verse con cierta claridad por parte de la sociedad. Ellos no pueden esconderlo ya todo el tiempo, porque también no estamos en los tiempos del hermetismo de Fidel Castro, estamos en otros tiempos en que hay que enfrentarse a dinámicas claras de la sociedad cubana, porque la sociedad cubana tiene su propia dinámica, no solo responde a la dinámica del poder, como en tiempos de Fidel Castro, y eso va generando esa fractura. Por lo tanto, yo sí lo creo, de que hay una fractura más visible. Antes era menos visible, pero hoy es mucho más visible. Pero no al punto, por supuesto, de que la gente renuncie. Aquí renuncia, intentos de renuncia, solo hubo uno, y eso fue con Fidel Castro, y fue Carlos Rafael Rodríguez propiamente. Los demás no renuncian, a los demás se les expulsa, se les sanciona, a veces se les reacomoda en otras zonas de poder. Es decir, como estamos hablando de una aristocracia de poder, bueno, yo te saco de la marca y te doy un condado, ¿no? Te saco del principado y te doy otras opciones. Pero en todo caso, es el poder justamente quien decide quién está en cada lugar. Nada de renuncia posible de ninguna manera. No, mira, Hernán, antes de algo que tiene que ver mucho con esto. Los militantes del partido no podían renunciar. Y cuando un militante del partido renunciaba, lo que hacían era sancionarlo. O sea, la renuncia en Cuba es excepción, y está el caso cuando se dio la gran debacle con Laje, con Carlos Valenciaga, con todo lo que pasó, que fueron como 10 o 12 altos dirigentes que salieron del aire, como lo decimos acá, y entonces aparece por primera vez la renuncia a militantes del partido y a su cargo de Pérez Roque y ¿cómo se llama? Caramba. Que era ministro y de Carlos Laje. Aquello extrañó a todo el que conoce eso, pero fue un oportunismo y lo hicieron a propósito. Y pienso que con estas, porque la tercera que sacaron del aire no es relevante, ¿no? La del Sigma. Pero pienso que trataron de buscar dos culpables. Desde la época de Fidel, cuando destronaron a Humberto Pérez, que era el que llevaba la economía y el sistema de dirección y planificación de la economía, casi siempre han sido los ministros de Economía y Planificación, o en el caso de Murillo, quien llevaba el paquetazo en sus manos, los que han pagado el plato roto. Ahora sacan al ministro de Economía porque en Cuba las cosas están muy caras, hay una inflación, y al de la alimentación, dos de los problemas más serios que hay en el país, la inflación y la falta de comida. Pero realmente nada van a resolver, porque lo de Cuba, pienso yo, no es un problema de hombres, es un problema de sistema. Hernán, o tú, Murúa, si quieres puntualizar algo con relación a eso. Sí, mira, mencionaste a Humberto Pérez, me parece interesante mencionarlo por la distinción siguiente. En una época que era obviamente Fidel Castro el dueño de todos los caballos en Cuba, o de los caballitos, como suelen decir los cubanos, en esa época Humberto Pérez fue el único que se atrevió a hacer una propuesta autónomamente para la economía cubana. Fue el único que se atrevió a hacerlo. Junto a Humberto Pérez, en aquella época, estaba alguien que no era tan conocido, se llamaba Marcos Portales.
¿Cómo no? Oh. Y ellos hacían una combinación interesante. Marcos Portales, un poco más joven que Humberto Pérez, hacían una combinación interesante porque Marcos Portales había convencido a Humberto Pérez, uno, de que había que abrir camino a lo que llamaban perfeccionamiento empresarial, y dos, había que pasar de perfeccionamiento empresarial, que era un poco darle más autonomía a las empresas, había que pasar a una especie de economía socialista de mercado. Eso defendía Marcos Portales. Humberto Pérez fue quien se atrevió a proponerle a Fidel Castro todas estas cosas. Y Fidel Castro, obviamente, lo defenestró, como todos conocemos y como todos sabemos. Y lo interesante es lo que pasó después. Nadie más que ocupara la cartera de economía se atrevía a discutir el diseño que venía de arriba y que venía del poder. Ni José Luis, que fue Rodríguez, que fue un tipo solvente en economía, ni ninguno de los que vino después aprendieron la lección de Humberto Pérez, porque todo estaba en ese entorno en aquella época. Es por eso que culpar a Gil, al economista, que no es economista, por cierto, Sí. pero culparlo a él por el desastre económico es un exceso, es una osadía del poder, tratar de mostrar de que este hombre es responsable de eso, porque en ningún momento él hizo ninguna propuesta. El ordenamiento fue manejado por el buró político, especialmente con Murillo al frente y con Raúl Castro al frente de ese asunto, tomando supuestamente cierta experiencia de las empresas militares. Y este hombre era el que tenía que ejecutar el ordenamiento y el que tenía que ejecutar después el ordenamiento o reordenamiento del ordenamiento. Pero en ningún caso fue idea de él. Había que sacrificar a alguien y lo que hicieron fue sacrificarlo a él. Había que sacrificar al ministro de la Industria Alimentaria, lo que hicieron fue sacrificarlo a él. Pero lo importante es que ningún ministro en Cuba tiene autonomía para proponer un diseño para su ministerio y asumir la responsabilidad si sale mal o los méritos si sale bien, como puede suceder en cualquier país democrático. Por la sencilla razón de que todos sabemos que es un problema de sistema y que no hay oportunidades políticas abiertas. Es decir, de diseñar la política que viene o que puede venir después de que asume determinado gobierno a partir de las propuestas específicas de gente conocedora del tema. Propuestas de gente que tiene que ver con medio ambiente y que el gobierno que viene nos dice, este es un experto, un especialista, lo voy a proponer aquí. O en temas de salud, o en temas de economía, o en temas de transporte. Eso no sucede. Las líneas maestras bien estrechas de la economía es definida, voy a ser generoso por el buró político, pero asumo que Lazo nada tiene que ver con la definición de eso. Y por lo tanto creo que es importante hacer esta distinción. Hay una cosa, ¿no? Yo hice hace poco un trabajo que le puse atrapado y sin salida. Pienso que el régimen cubano está así, atrapado y sin salida. ¿Qué tú consideras esto? Y bueno, lo que tú quieras hablar para ir cerrando el programa. Sí, muy atrapado y muy sin salida. Es, digamos, una economía en colapso en la que a la, vamos a llamarle, como dice un economista, a la recesión, que es la falta de crecimiento, digamos, en 2-3 semestres que ha tenido la economía cubana, se le suma la crisis total que provoca justamente esta recesión del modelo. Pero es interesante la distinción de recesión y crisis económica a partir del modelo, porque el gobierno cubano ha tenido la habilidad de meter la trampa, de hablar de la economía cubana en términos técnicos, como se habla de la economía norteamericana, española, alemana, sueca o austriaca o argentina.
la de empezar a medir los crecimientos semestralmente o trimestralmente para entonces meterse en la lógica de la recesión y el crecimiento o el menos 2% o proyectar crecimiento económico a largo plazo. Y lo que se está claro es que la economía cubana es una economía de rémora. Vive de los desperdicios que deja la economía global, ya sea europea o norteamericana. Y al mismo tiempo vive de la renta que crean otros países directamente. La remesa es justamente vivir de la renta del trabajo que crean los trabajadores que viven en Europa o Estados Unidos. La venta de servicios médicos es exactamente lo mismo. Es vivir de la renta de determinados estados que deciden pagarle al gobierno por eso. Lo único que se asemeja a una economía que cree valor es el turismo, pero ya el turismo en Cuba ha llegado a su techo. Es decir, no hay más posibilidad de desarrollar el turismo en Cuba si no hay reformas económicas profundas. Por eso la economía cubana es rémora. Y nos encontramos entonces en una crisis económica de una economía rémora que vive de la renta y que ahora genera una fractura política. Porque cambiar el régimen, cambiar el gobierno, aunque sea nominalmente, en medio de una emergencia económica con unas medidas que se va a tomar, refleja que la crisis económica, la crisis de la sociedad, también se manifiesta en una crisis política profunda. Y a partir de aquí hay que buscar salidas interesantes y al mismo tiempo soluciones y propuestas interesantes, pero el gobierno cubano está simplemente colapsado. Controla el país por la represión. Bien, Hernán, yo pienso que solo nos queda darle las gracias a Manuel, que creo que hizo muy buenas aclaraciones, y de paso invitar a nuestra teleaudiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos, hasta la próxima.